Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a la reunión con una oración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pido que guíes el culto y rogamos que todo en esta reunión sea para gloria tuya. En esta mañana me gustaría compartirles dos versículos que se encuentran en Salmos, capítulo 69, versículos 30 y 34. Dice la palabra del Señor: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. El versículo 34: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Habiendo leído este versículo, los invito a alabar a nuestro Señor con una canción. Esta iglesia te alaba, donde esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Todos tus hijos te alaban y tu palabra proclama. Se siente tu presencia aquí. Donde esta iglesia te alaba, donde esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclama, se siente tu presencia aquí. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, toca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Donde esta iglesia te alaba, donde esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Todos tus hijos te alaban y tu palabra proclama. Se siente tu presencia, se siente tu presencia, se siente tu presencia aquí. Pasamos al tiempo de la palabra del Señor a cargo del pastor de nuestra iglesia, Roque Carabajal. Vamos a pedir a nuestro Señor por este tiempo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por un día más de vida. Queremos pedirte en estos momentos por tu siervo que va a tener tu palabra, que podamos atesorarla y sobre todo ponerla por práctica. Dale sabiduría y entendimiento y que todo lo que hable sea tu verdad. Ayúdanos a nosotros a poner atención a lo que tú quieres decirnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos. En China, lo que se entendía como la pregunta de un sabio, una pregunta sabia, era preguntarse por Tao. Tao significa camino. Es decir, preguntarse por Tao significaba preguntarse por el camino de la buena vida. Es decir que encontrar el camino de la buena vida no es una cuestión obvia. Los sabios chinos se lo plantearon, incluso los sabios griegos también. No es algo obvio, no es una cuestión insignificante. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 y versículo 13, la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, lindos, de mucha felicidad, pero al final son caminos de muerte. Jesús, en el Evangelio de San Juan,
capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que ustedes están buscando. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, es evidente que Jesús da la respuesta a la pregunta de los sabios chinos. Él es el camino. Entonces, vale la pena que nosotros, sus hijos, los que decimos estar en el camino de Él porque la sangre de Él nos ha limpiado de todo pecado y nos ha anotado en el libro de la vida, y estamos en ese camino de la felicidad, estamos corriendo la buena carrera, preguntarnos qué hizo Jesús, qué indicadores nos ha dejado para ayudarnos a mantenernos en la buena senda, en el buen camino de la vida. Porque en esta mañana, hermano, estoy convencido que voy a hablarle a hombres y mujeres que ya encontraron ese camino, pero que a veces no les resulta fácil mantenerse en él, o no sabe que salieron, que están bordeando o andan por afuera y viven una vida no feliz. Por eso la pregunta, reitero, debería ser: ¿cómo me ayuda Jesús a permanecer en este camino de la buena vida? Entre las muchas enseñanzas indicativas de Jesús, voy a tomar tan solo 3 en esta mañana. La primera, en primer lugar, me enseña Jesús que debo perdonar a mi prójimo cada vez que me ofenda y me pida perdón. Debo perdonarlo. Jesús en el capítulo 6 de Mateo, desde el versículo 5 hasta el 15, enseña Jesús a orar a sus discípulos. Es el conocidísimo Padre Nuestro. Al final, después de haberles enseñado, en el versículo 14, Jesús les dice, como algo aclaratorio y llamándole la atención: si yo perdono, dice Jesús a sus discípulos, si ustedes perdonan las ofensas a su prójimo, Dios perdonará también las ofensas de ustedes. Y reitera en el versículo 15, Jesús dice, insistiendo, como la enseñanza: si no perdonamos nosotros, si no perdono a mi prójimo las ofensas, tampoco Dios perdonará mis ofensas. Jesús dice, categórico en este sentido, y hay una parábola que nos puede ilustrar para comprender mejor la importancia de esta enseñanza, de este indicador. Es una parábola que se la encuentra titulada en la Biblia como la parábola de los 2 deudores. Jesús dice que el reino de los cielos allí es como el caso de un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y en esa presentación de los siervos, uno de ellos se presenta como deudor de 1,000 talentos, equivalente a 10 millones de dólares. 10 millones de dólares, una suma extraordinariamente importante. El Señor ordena que se lo venda a él, a su mujer, a sus hijos y todos los bienes a fin de resarcir la deuda. El siervo postrado en tierra rogó a su Señor, imploró a su Señor que tenga en cuenta y que le perdone, que ya lo iba a pagar. Movido a misericordia, este rey no solo escucha, sino le perdona toda la deuda y lo deja en libertad. Salido este siervo, encuentra en el camino, es el relato de Jesús, encuentra a un consiervo suyo que le debía 100 denarios, equivalente a 17 dólares. Una suma pequeña.
Sin embargo, le exigía a su consiervo que le pague de inmediato. Su consiervo le rogó que le dé tiempo. No quiso escuchar y lo mandó a la cárcel. El público, por decir así, los consiervos que observaban la escena, se llenaron de angustia y fueron y le comentaron al señor rey. El señor rey manda llamar a este siervo y le dice: pero siervo malvado, perverso, ingrato, ¿no podías pagar esas monedas que te debía tu consiervo, pensando en la suma millonaria que yo te he perdonado? Entonces el rey ordenó a sus verdugos, lo entregó a este siervo a los verdugos para que lo obliguen a pagar toda la deuda. Jesús concluye esta enseñanza diciendo lo siguiente: así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En segundo lugar, otro indicador que Jesús nos dice con mucha sabiduría, que el perdón no tiene límites. Que yo debo perdonar a mi prójimo sin límite, siempre. En Mateo capítulo 18, desde el versículo 15 al 22, Jesús enseña a sus discípulos cómo deben perdonar a su prójimo. Después que enseña, Pedro queda impresionado de la enseñanza de Jesús. Él había escuchado que los rabinos habían enseñado que se perdonaba 3 veces en la vida, pero decir que se perdone 7 veces en el día le parecía exageradamente mucho. Es así que Pedro en el versículo 21 pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde en el versículo 22. Jesús dice: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Jesús nos dice que debemos perdonar a nuestro prójimo siempre, siempre, sin límites. Qué difícil nos resulta perdonar. Siempre. Si ya perdonar nos resulta difícil, pero siempre. Hemos acuñado en nuestra cultura algunas frases que muestran este detalle. Decimos: ya me tiene harto. Decimos: lo que ha hecho es la gota que rebalsa el vaso. Sin embargo, Jesús dice: perdona siempre. Un ejemplo que nos podría ayudar nosotros a ilustrar esta enseñanza de Jesús la encarna Pericles. Pericles, la historia, nos muestra que Pericles era un gran líder griego que vivió 5 siglos antes de Cristo. Poseía un gran amor para con sus compatriotas, tenía una paciencia enorme para con ellos, amaba a sus compatriotas. Cuenta la historia que Pericles trataba a sus críticas con una paciencia y con un amor indecible, fuera de lo común. En cierta ocasión Pericles caminaba, mejor dicho, siempre Pericles al salir de su casa caminaba hasta el Senado. En una ocasión uno de sus enemigos políticos lo estuvo esperando a la puerta de su casa y comenzó a insultarle hasta que Pericles llegó al Senado. Pero le insultaba con todo tipo de agresiones. Cuando Pericles terminó su tarea administrativa y política en el Senado, este enemigo político lo estaba esperando y lo siguió, insultándolo con todo calibre de insulto y de agravio, hasta que Pericles llegó a la casa de un amigo que le había invitado para que almorzara. Allí, una vez que
entró Pericle, este enemigo político quedó esperándolo hasta que salga Pericle. Cuando salió ya era casi de noche, a oscuras. Y Pericle, dirigiendo su casa, este enemigo suyo, que con razones o no, pero que lo siguió insultando hasta que Pericles entró ya cerrada la noche en su casa, y aún cerrada la puerta, este hombre seguía vociferando afuera. Cuando ya descendía de las escaleras a donde había ascendido hasta la puerta de Pericle y bajó a la calle, a la oscuridad plena, observó que alguien se acercaba con una antorcha y preguntó: ¿Quién eres? ¿Quién eres?, preguntó este hombre que había estado insultando a Pericle, y dijo: soy el siervo de Pericle. Él me ha enviado para que te ilumine el camino hasta que llegues a tu casa. Qué bello ejemplo de grandeza y de perdón lo encarna Pericle. En tercer lugar, citaré en esta tarde un tercer elemento, un mojón distintivo que Jesús nos muestra, nos da para que entendamos verdaderamente lo que significa estar en el camino de Él. El tercer elemento es que debo dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué significa esta orden de Dios? En primer lugar, significa que dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, es aceptar la soberanía, la autoridad de Dios. En segundo lugar, que dar gracias a Dios en todo por nuestras tragedias, que puede ser una enfermedad, un accidente, la destrucción del hogar de un hijo o de una hija, por la separación de parejas o la muerte de algún ser querido, etcétera, etcétera. Esas tragedias, eso es aceptar la soberana autoridad de Dios sobre todo lo que acontece en mi vida. En tercer lugar, dar gracias a Dios en todo lo que me ocurra, es no dejar que broten raíces de amargura en mi alma, como dice Pedro en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Un ejemplo que nos podría ayudar o que nos podría ilustrar esto que estoy narrando, este mojón que Jesús nos ha puesto como tener ojo para estar dentro del camino, es el siguiente. En la provincia de Córdoba existe un lugar de veraneo para las familias evangélicas llamada Villa Bautista. Allí compartí en un verano con otras familias de otras iglesias evangélicas. Al final de cada día, a la noche, antes de ir a dormir, nos reuníamos en un salón. Allí, un hermano leía un pasaje de la Biblia, meditábamos y luego nos íbamos cada uno a nuestras habitaciones. Al día siguiente se pedía si alguno quería dar testimonio y se lo escuchaba. En una de las tantas noches, uno de los hermanos pasó y leyó el texto de 1 Tesalonicense 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hizo el hermano un comentario reflexivo y nos fuimos todos a dormir. Al otro día, se pidió si alguien había para que dé testimonio. Se paró una hermana y dijo, levantó la mano, dijo yo. Tengo dos cosas para compartir con ustedes, queridos hermanos. La primera, que hace 10 años que he perdido a mi marido y hace 10 años que no le perdono a Dios, que no le perdonaba a Dios. En segundo lugar, debo decirles que hace 3 años murió mi hijo.
Y hace 3 años que tengo una amargura enorme en mi corazón y no le puedo perdonar. No le podía perdonar a Dios. Y repito, hace 10 años que no podía perdonarle, no le perdoné a Dios. Pero anoche cuando el hermano leyó Primera de Tesalonicense, este pasaje de la Biblia, el Espíritu Santo de Dios me conmovió. Me fui a mi habitación, seguí orando a Dios, le pedí que me asista su gracia. Y saben ustedes, hermanos, por primera vez pude perdonar a Dios y decir, te doy gracias, Señor. Por primera vez, ahora recién me siento sin amargura. Ahora recién me siento libre. Ahora recién siento que he vuelto al camino del Señor. Ahora recién siento el gozo de poder decir, alabado sea el nombre de Jesús. En síntesis, en esta mañana hemos reflexionado sobre algo muy importantísimo. ¿Cómo nos ayuda Jesús a permanecer en su camino? En ese camino que nos lleva al Padre Dios. Y hemos visto que son 3 cosas. La primera, debo estar dispuesto a perdonar a mi prójimo. No poca cosa. En segundo lugar, debo estar dispuesto a perdonar siempre y sin límite las ofensas de mi prójimo. Más difícil todavía. Y en tercer lugar, debo dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dificilísima. Dificilísima. Solo los hombres, solo las mujeres que están con el Espíritu Santo de Dios, que viven cerca de Dios, que están con su mirada puesta en Dios, en este hacedor y consumador de la fe, tienen la victoria. Diría yo que a pesar de lo difícil, tenemos la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, que nos asiste a nosotros como le asistió a Pablo. Y es por eso que nosotros también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, que el Señor nos bendiga de todo corazón. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja
la reunión que hemos tenido hoy. Les pido que por favor sigan orando por los hermanos que se encuentran enfermos o con alguna necesidad. Cerramos este culto con una oración. El Señor nos bendiga. Padre amado, Padre querido, te agradezco por el culto que tuvimos esta mañana, por la palabra. Te pido que tú cuides de todas mis hermanas, de todos mis hermanos, de su familia. Padre, el que esté necesitando trabajo, el que esté necesitando alimento, que esté enfermo, Señor, que tú los bendigas ricamente, mi Dios, Padre Todopoderoso. Te damos muchísimas gracias, mi Señor, por poder escuchar tu palabra. En el nombre bendito de Jesús nos despedimos, te amamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Amén.